Hola, buenas tardes. Los saluda con gusto el pastor Salvador López Lozano, aquí desde su casa, la casa de ustedes. Gracias por conectarse a través de este medio. Queremos compartir un tema muy importante. El tema de hoy es descubriendo al enemigo. Hay una cita bíblica que nos habla de ese enemigo. Está ahí en San Juan capítulo 10, versículo 10. Son palabras del Señor Jesucristo y nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo nos habla de un enemigo que viene a matar, robar y destruir. Destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, destruir nuestra persona. Cristo nos habla de ese enemigo que viene a matar, robar y destruir la obra de Dios. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor nos habla también de este enemigo y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo nuevamente en este pasaje nos habla de ese enemigo, Cristo nos dice que es un homicida y es un mentiroso, pero se va aún más allá. Dice que Él es el padre de mentira. O sea, Cristo nos deja ver que ese enemigo, aparte de ser un mentiroso, Él es el padre de mentira, del engaño, del homicida, siendo destructor. En la Biblia nos habla de ese enemigo. Y hay varios nombres que la Biblia habla en cuanto al enemigo que tenemos. Uno de ellos se le llama a este enemigo Satanás, que significa el acusador. Ese acusador primeramente incita a la gente, incita a las personas a que cometan algún pecado, algún error, y luego va y las acusa delante de Dios nuestro Padre. Otro nombre que la Biblia le habla es el diablo, que significa el adversario de Dios y de los hijos de Dios. Cristo nos habla y nos dice que tenemos un adversario que impide que tú y yo, como hijos de Dios, nos acerquemos a Él. Hay otra palabra que en la Biblia habla de Abadón y Apolión. ¿Qué significa Abadón y Apolión? Significa el destructor. Ese destructor que es Satanás, que es el diablo, viene a destruir países, viene a destruir familias, viene a destruir aún a cristianos que se duermen y no están atentos a la palabra de Dios. Otro nombre que la Biblia nos habla es el príncipe de las tinieblas. La gente, cuando va a cometer algún error, algún pecado, algo, siempre se quiere esconder en las tinieblas. Y cuando te escondes en las tinieblas, ahí está Satanás. Otro nombre que la Biblia nos habla es la serpiente antigua o el dragón. Esa serpiente que engañó a Adán, que engañó a Eva a cometer pecado y rebelión en contra de nuestro Dios. Otro nombre que la Biblia habla, el príncipe de este mundo que está lleno de pecado, lleno de rebeldía en contra de nuestro Dios. Pero vamos a ver, a la luz de las Escrituras, vamos a descubrir este personaje antes de convertirse en diablo, Satanás, en el dragón, en el león rugiente. Él tiene una historia. Ahí la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 19, nos habla de este personaje. Yo quisiera compartirte ahí en Ezequiel. Dice: en Edén
En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iones de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, por lo tanto yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre serás de ser. La Biblia nos da luz. Este hombre era un querubín, era un querub. En la angelología, en la Biblia nos enseña que arriba en el cielo hay seres hermosos, angelicales, pero hay una lista. Primero están los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Todos ellos tienen un rango de autoridad. La Biblia enseña que este hombre era un querubín protector. Era un ángel de alto rango que Dios había creado. Este querubín era un ángel muy especial de parte de Dios. La Biblia habla, acabamos de leer, que cuando fue creado, dice que hubo música, que hubo alabanza, de que de regocijo, porque este ser había sido creado. La Biblia enseña, entonces podemos ver que este hombre, cuando fue creado, este querubín, sí, hubo música, hubo alabanza, hubo alegría, y podemos deducir que este hombre posteriormente se podría convertir en el líder de alabanza. Él dirigía posiblemente la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Asimismo, ¿cuál es la labor de un querubín? Querubín significa protector, significa cercano al trono de Dios. Estaba cerca del trono de Dios. Su ministerio posiblemente él lo desarrollaba a través de la alabanza, la adoración, pero también protegía y cubría el trono de nuestro Dios. Pero también la Biblia habla que este querubín era hermoso, era bello. De ahí viene Lucifer, luz resplandeciente, brillaba. Por eso el nombre se le daba Lucifer. Era hermoso. Y también la Biblia habla que era perfecto. Perfecto significa completo, significa intachable, significa implacable y significa estupendo. Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, las hace bellas, las hace hermosas, amados hermanos. Y la Biblia nos enseña eso, que este querubín era muy bello, era muy hermoso delante de Dios. Y dice que se paseaba entre las piedras. Las piedras en la Biblia nos dan a entender que eran los ángeles de Dios. Él se paseaba por ahí. Pero también dice que era perfecto en todos sus caminos, en todo lo que hacía, en todo lo que hablaba, hasta que se halló en él, ¿qué? Maldad. La pregunta es, ¿en qué momento ese querubín se halló en él maldad? ¿En qué momento hubo? ¿En qué momento
en su corazón para rebelarse en contra del Dios Todopoderoso. ¿En qué momento? En el momento que dejó de poner en los ojos en Dios y puso su mirada en él mismo. La Biblia nos enseña, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él quitó su mirada del Dios Santo, del Dios Todopoderoso, y las puso en Él. Y pudo ver que Él era bello, que era hermoso, que era sabio, y que había ángeles que lo seguían. Dejó de ver al Dios del cielo para verse a Él y poder exaltarse. Él decidió dejar de ser la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Ahí empezó en este querubín a hallarse en él esa maldad. También la Biblia nos habla que hizo contrataciones. ¿A quién contrataría? Contratación nos habla de pacto, nos habla de convenios, nos habla de revuelta. La Biblia enseña ahí en Apocalipsis que este querubín hizo contrataciones con los ángeles del cielo. La Biblia habla que la tercera parte de los ángeles del cielo los convenció para rebelarse en contra del Dios Todopoderoso. Ahí en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, nos sigue hablando más de este querubín. Y dice la palabra del Señor: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Aquí el profeta Isaías nos habla que este querubín dijo en su corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas, junto a los ángeles de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Podemos ver que hay que hacer un golpe angelical, no es de estado de angelical, un golpe celestial. Este querubín quería arrebatarle el trono a nuestro Dios. Él quería, dijo: subiré al cielo y seré semejante al Dios Altísimo. Lo que hizo este querubín también lo hizo en Génesis 3, versículo 5, cuando le dijo la serpiente a Eva y a Adán. La serpiente en el Génesis, en hebreo la palabra es Nahash. La palabra Nahash significa serpiente resplandeciente, serpiente luminosa. Entonces igual le dijo a la mujer: sino que sabe Dios que el día que tú comas del árbol seréis semejante a Dios. Esta misma invitación que le hizo a los ángeles, lo hizo también a Adán y a Eva. Seréis semejante a Dios. Hoy en día es lo mismo, hermano. Hay hombres que quieren jugar a ser Dios. Hay hombres que no toman en cuenta a Dios. En esta pandemia escuchamos de que va a haber una vacuna, que va a haber los científicos, pero yo no he escuchado que digan la palabra primeramente Dios, o que Dios nos ayude, o que Dios nos ampare. El hombre haciéndose a jugar a ser Dios. El único Dios todopoderoso es el Dios que adoramos, que glorificamos y le damos gloria y le damos honra a nuestro Dios. Hubo rebeldía de este querubín a la autoridad de Dios. Ahí en Romanos capítulo 13,
versículo 1 al 2. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que se opone la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia habla que Dios ha puesto autoridades. Autoridades podemos ver a nuestros padres, a nuestro esposo, aún dentro de la iglesia. La Biblia habla que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios levanta autoridades para que nos sometamos a la autoridad que Dios ha puesto. Después de la rebelión de ese querubín, dice la Biblia ahí en Isaías capítulo 14, versículo 15, nos habla: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Después de que este querubín se rebeló en contra de nuestro Dios, Dios hizo un juicio en contra de este querubín. Le dijo: mas tú derribado eres hasta el Seol. Dios lo arrojó, hermano, al abismo, porque no hay que se asemeje a nuestro Dios todopoderoso. Ahí en Lucas 10, versículo 18, Cristo nos habla de este querubín cuando fue derribado del cielo. Y Cristo dijo y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando se rebeló en contra de nuestro Dios, Dios lo derribó, hermano. Lo derribó de la posición de autoridad y lo derribó del mismo cielo a este querubín a causa de su rebelión. Y la Biblia también enseña que este querubín perdió lo que tenía: su hermosura, su alto nivel de autoridad, a causa de la rebelión. El hombre también, cuando se rebeló en contra del Señor Dios Todopoderoso, la Biblia enseña que el hombre fue expulsado del paraíso. Pero hoy le tengo una buena noticia. Ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 16, nos habla una cosa muy importante, cristiano, cristiana o amigo que me escucha. Dice la palabra: porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué significa esto? Significa que cuando este querubín, cuando la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron en contra de Dios, ya no tienen perdón, ya no tienen salvación. Me decían: pastor, ¿y si oro por ella para que se arrepienta? Le digo: no, ella no tiene esa oportunidad de que se arrepienta. Pero te tengo una buena noticia. Cuando Adán y Eva hicieron rebelión en contra de nuestro Dios, la Biblia dice, la Biblia habla que Dios no socorrió, no ayudó a los ángeles, pero sí a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham somos tú y yo, que hemos recibido a Jesucristo. Cuando tú y yo nos rebelamos en contra de Dios y fuimos expulsados, Dios envió a su Hijo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere esto? Que tú y yo sí tenemos perdón. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos y decir: Señor, perdóname. Si en mí ha habido orgullo, si en mí ha habido vanidad, si en mí ha habido rebelión, si en mi vida ha habido desobediencia, Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Y Dios nos perdona, porque Dios nos ama. Cuando este querubín se rebeló en contra de Dios, la Biblia enseña ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos habla algo muy importante, amado hermano, amada hermana. Nos habla ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando ese querubín protector, cuando ese querubín que era bello y hermoso, se rebeló en contra de Dios,
tomó un nombre que se llama diablo, que significa adversario de Dios y adversario de nosotros. Y anda como león rugiente, viendo a ver quién se descuida, viendo a ver quién se aleja de la presencia de Dios. Hermano, no nos alejemos de la presencia de nuestro Dios. La Biblia dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Hay una promesa de Dios que yo quiero compartirte. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7, nos habla algo muy importante que tenemos que hacer, amado hermano. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos habla que tenemos, dice, sométase o sométete a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando venga el mismo infierno, cuando vengan los ataques del adversario, del enemigo, de las serpientes, si tú y yo nos sometemos a la autoridad de Dios, la Biblia enseña, resiste al diablo y él tiene que huir de nosotros. Porque está escrito en la palabra, hermano, sometámonos a la autoridad de Dios. Ese querubín no se sometió a la autoridad de Dios. Adán y Eva no se sometieron a la autoridad de Dios, pero tú y yo sometámonos a la autoridad de Dios y a las autoridades que Dios ha puesto, que son nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Honremos también a las autoridades. Oremos por nuestro presidente Andrés Manuel. Qué inteligencia este varón. También oremos por nuestro gobernador Francisco Domínguez, que el Señor le dé sabiduría, que le dé inteligencia. La Biblia nos enseña que oremos por nuestras autoridades para que vivamos en paz, hermano. Someternos a las autoridades puestas por Dios. Y la Biblia enseña que también hay autoridades dentro de la iglesia que Dios ha establecido, que son nuestros pastores, que son nuestros líderes. Tengamos y obedezcamos lo que Dios nos dice. Hay una palabra que yo quiero compartir en Lucas capítulo 10, versículo 19. Hay una cobertura especial cuando tú y yo nos sometemos a Dios. Hay una cobertura. Dice la palabra, he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, Dios te da la autoridad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones. Y el mismo infierno no podrá con nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, la invitación es someternos al Dios del cielo. Y cuando el diablo ve que tú estás sometido a Dios y quiere atacar tu vida, tu familia, tu salud, tus finanzas, el diablo tiene que huir, porque tiene la cobertura de Dios y Dios te protege, hermano. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, Cristo nos habla algo muy importante, amados hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. Cristo nos habla y nos dice en esta hora, Marcos capítulo 16, versículo 15, y Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué significa? Vayan al mundo y prediquen que Cristo ya venció al mundo, que Cristo ya venció al enemigo. Vayan y compartan el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Versículo que sigue, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cristo nos dice, ir a predicar el evangelio. El evangelio de Cristo es predicar, número uno, arrepentimiento. Arrepiéntanse. Hermano, hermana que me escuchas,
hombre, mujer que me escucha, primeramente el evangelio del reino es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios busca que nos arrepintamos. Pero también dice el Señor que Él nos dio autoridad sobre las serpientes y escorpiones y nos dio autoridad sobre Satanás y sus demonios. Dice la palabra que en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios. Y la Biblia nos dice que si hay enfermos, pongamos la mano sobre ellos en el nombre de Jesús, sanarán. La invitación del día de hoy, hermano, lo que le sucedió a este querubín, que era bello, estaba cerca del trono de Dios, en su corazón no hubo orgullo, vanidad, rebeldía, no se sometió a la voluntad de Dios y quiso ser semejante a nuestro Dios. Adán y Eva, nuestros padres, también cometieron, desobedecieron a nuestro Dios Todopoderoso y fueron expulsados del paraíso. Pero hay una buena noticia. La Biblia dice que el primer Adán pecó y todos pecamos junto con él, pero vino un segundo Adán. El segundo Adán se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Cristo obedeció al Padre. Cristo dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la Biblia enseña que a través de Jesucristo todos somos justificados para nuestro Dios. Hermano y hermana, no tengamos miedo. Así venga el mismo infierno, así mismo venga el ladrón, así mismo venga, hermano, el león y el dragón. La Biblia dice: cuando tú te sometes a Dios, cuando tú pones a Dios como cobertura, así venga el mismo infierno, no podrá con nosotros, porque tenemos la cobertura del Cristo glorioso, el Cristo maravilloso. Yo quisiera hacer en esta tarde una oración por la iglesia Montesión, por todos nuestros hijos e hijas espirituales. Los bendecimos. Por la Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de México, por las iglesias, por los pastores que hoy en día están pasando circunstancias adversas. Hermano, Cristo nos enseña: yo he vencido al mundo. Ese adversario Satanás, ese diablo Satanás, está vencido en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar en esta tarde y quiero bendecir tu vida. Padre, te damos gracias en esta tarde. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, descubrimos al enemigo, al diablo, a Satanás, al Abadón, al dragón, al demonio. Pero tú nos dices en tu palabra: sométete a mí, a mi autoridad, y yo te voy a proteger, yo te voy a guardar, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y te invito, si te has peleado con papá o con mamá, reconcíliate. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honremos a nuestras autoridades, oremos por ella. También oremos por nuestros pastores. Los pastores, muchos están pasando circunstancias difíciles, circunstancias adversas. Yo te invito que ores por los pastores. El diablo quiere matar, robar y destruir aún a los siervos de Dios. Padre, en esta hora oramos por México, oramos por nuestro estado, oramos por nuestras familias, oramos por los líderes, oramos, Padre, por los miembros de nuestras iglesias. Padre, oramos, Señor. Tu palabra dice: caerán a tu lado miles y mira a tu diestra, mas a ti no te llegará, Señor. Oramos por nuestros pastores a nivel República Mexicana, a nivel Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de México, pidiéndote, nuestro Señor, que tú nos guardes. Tu palabra dice: he aquí, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y en esta tarde tomamos tu autoridad que tú nos has dado, Padre, y ejercemos autoridad, ejercemos exousia, un poder delegado que tú nos has dado, Señor. Y en el nombre de Jesús, si alguno está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad del diablo ahora en estos momentos, en el nombre de Jesús. Y ordenamos a nuestros cuerpos, a los cuerpos de mis hermanos, sean sanos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, reprendemos al diablo, reprendemos a Satanás, reprendemos a Belzebú en el nombre de Jesús de Nazaret.
porque mayor es el que está con nosotros y es Cristo Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por esa palabra. Estamos descubriendo al enemigo de nuestras almas, pero también nos acercamos al Dios que ama nuestra alma. Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre y declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias, gracias por mis hermanos que nos ayudan, Señor, a poder proyectar, poder transmitir, porque uno solo no lo puede hacer. Gracias por la vida de mi esposa, la pastora Leticia Maya. Gracias por nuestros hijos David López, Elian López. Gracias por mi hermano Ezequiel, por su esposa América, aún el hermano Miguel, aún Paola y todos los hombres y mujeres. Nuestra diácona hermana Betty, Señor, gracias. Gracias por cada hombre, por cada mujer que nos ayuda. Y gracias por la iglesia de Montesión, que contamos con sus oraciones. Bendecimos a esta gente, a sus hermanos que nos ayudan, Padre, multiplícales y págales al 100 por 1. A usted sea la gloria y la honra, Señor. Nunca robaremos ni tocaremos tu gloria, porque no queremos que nos pase como ese querubín. Toda la gloria y la honra sean para ti, papá, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Próximo domingo estaremos proyectando y predicando en nuestra iglesia Montesión. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.